Iglesia Cristiana, Ebenezer, Ottawa. Bien, alabamos al Señor y ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Y le invito que abra su Biblia en el libro de Primera de Juan. Si puede ir al capítulo 2 y vamos a leer del 3 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versos del 3 al 6. Y le invito a que nos pongamos de pies y cuando lo tenga se puede responder con un amén. Primera de Juan, capítulo 2, versos del 3 al 6. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Le invito entonces a que me acompañe a leer estos versículos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Nos dice así la palabra del Señor. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante su presencia, Dios mío, para darle honor y gloria, para darle gracias, Señor, por traernos a este lugar, Señor, donde domingo tras domingo venimos a recordar que hay un Dios todopoderoso al cual debemos de servir, al cual debemos de apartar tiempo para meditar en Él y alabar su nombre, para reunirnos como pueblo de Dios y glorificar su santo nombre. Dios mío, le pedimos en esta preciosa tarde que en los próximos momentos usted abra nuestro entendimiento, usted nos guíe, usted nos unja, Padre, y nos llene de su Espíritu Santo para poder, Dios mío, transmitir el mensaje de la palabra de Dios, de tal forma que nuestras vidas, Señor, sean transformadas, nuestras almas, nuestro espíritu, Señor, sea nutrido con esta leche y carne espiritual, que seamos ministrados, Señor, que lo más profundo de nuestro ser, Señor, sea removido y sea, Dios mío, transformado para tu gloria. Es nuestro deseo en esta tarde, Señor. Mientras vamos a meditar en tu palabra, pedimos que sea el poder de tu Espíritu Santo obrando en medio nuestro y dentro de nosotros, para que la palabra se vuelva vida en nuestras vidas, Padre. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Y antes que se me olvide, les quiero decir que nuestro hermano Salomón, yo creo que él y otros hermanos, no sé si Delia o Joshua o Gonzalo, ¿verdad? Pero han estado poniendo los mensajes en YouTube. Así que hay una página en YouTube que se creó, se llama Iglesia Ebenezer Ottawa, ¿verdad? Ebenezer Ottawa. Así si busca Ebenezer Ottawa, está el logo y ahí están los mensajes, hay algunos mensajes ya. Así que si tiene un amigo o quiere escuchar algún mensaje, se le olvidó algo, ahí están los mensajes para la gloria de Dios. Y a ver si eventualmente los viernes podemos ponerlos también para que sea de edificación para nosotros y algún familiar, ¿verdad? O alguna persona que esté ahí buscando un mensaje, Dios puede glorificarse, ¿verdad? Así que, bueno, eso era. Y también, bueno, ahora vamos a ir a la palabra del Señor. Primero quiero hacer un pequeño recuerdo, ¿verdad? En el inicio del año, ¿cuál era el tema o tal vez la meta que Dios había puesto en nuestros corazones? No sé si se recuerdan. A inicio de años comenzamos hablando de algo importante que queríamos que Dios hiciera, que Dios estaba hablando a nuestras vidas. ¿Alguien se recuerda? ¿Sí? Amén. Pero había algo específico. ¿Alguien me lo puede decir? Amén. Así es. Así es. Era
formar y andar como Cristo, formar el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. Y ya que vamos hacia el final de año, yo quería recordar eso, porque creo que es importante tomar unos minutos y recordar lo que Dios nos ha hablado y ver qué ha sucedido con nosotros. ¿Sabe? Yo he tratado de hacerlo conmigo mismo y me he dado cuenta de que Dios puso diversas situaciones este año para formar el carácter de Jesucristo en mi vida. Algunos lo hemos dejado más que otros tal vez. Es importante recordar, es importante que, como todos sabemos, las Escrituras nos dicen que no seamos solamente oidores, sino hacedores de ella, ¿verdad? Así que es importante tomar siempre un momento y recordar. Le confieso que hace un poco atrás, cuando estaba aquí en la oficina, estaba estudiando y en la computadora de la iglesia están todos los mensajes, probablemente la mayoría, y comencé a escuchar uno y me estaba recordando lo que Dios estaba hablando y lo estaba reflexionando en mi vida. Y a cada situación ahora que me pasa, vuelvo y recuerdo un domingo atrás, 2 domingos atrás, 3 domingos atrás, o hablamos de esto. Y ahorita está pasando algo en mi vida justamente con eso. La pregunta es, ¿qué voy a hacer? ¿Aplicar lo que yo mismo estoy predicando a veces? ¿O olvidarme de lo que Dios ha dicho? Es importante. Es importante. En los versículos que leímos, hemos estado hablando, creo, sobre esto estos domingos. Nos dice en el verso 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿A quién? Al Señor. Si guardamos sus mandamientos. Y al final, el verso 6, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Vuelve a lo que hemos estado hablando desde el inicio del año. Si Cristo está en nosotros, si decimos que Él permanece en nosotros, debemos de andar como Él anduvo. En otras palabras, debemos de reflejar, debemos de tener el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y como lo he estado haciendo, me gusta analizar el contexto. Y quiero que leamos, vaya conmigo, vamos a leer desde el capítulo 1. ¿Sabe que es importante siempre leer el contexto de lo que estamos hablando para poder entender mejor el versículo que queremos analizar? Así que quiero que nos metamos en el contexto y vayamos leyendo. Y usted va a ver que la palabra comunión sale muchas veces en lo que vamos a ir leyendo. Quiero que leamos, pero que leamos con atención para entender hacia dónde va el autor. Dice entonces nuestro hermano Juan, desde el capítulo 1, vamos a leer y leyendo, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Póngase, escuche y póngase en esa situación, póngase en la posición del autor. Está hablando de que lo que ellos vieron, lo que contemplaron y tocaron al verbo de vida, que era Cristo. Verso 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Meditemos un poco en lo que está diciendo. Está diciendo lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso es lo que nosotros le hablamos. Vimos a Cristo, lo tocamos.
¡Qué glorioso! Eso os anunciamos. Luego en el verso 3 dice, ¿para qué? Para que también vosotros tengáis ¿qué? En el verso 3, comunión con nosotros. Mire, está hablando de comunión de los hermanos, los unos con los otros, para que tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Y miren lo que dice en el verso 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuántos quieren que su gozo sea cumplido? Nuestro gozo se cumple cuando tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Pero también es cumplido cuando tenemos comunión los unos con los otros. ¿Eso es lo que está diciendo o no? Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué nos escribe? Que tengamos comunión. Verso 3, lo que hemos visto, oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Va a ver que habla de comunión en el capítulo, en la carta. Comunión con Dios implica comunión entre los hermanos. Y de esa forma nuestro gozo es cumplido. Si seguimos leyendo, mire lo que dice en el verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión, veo otra vez la palabra comunión, si decimos que tenemos comunión con Él, con el Señor, y andamos en tinieblas, mentimos. Mentimos. Y no practicamos la verdad. Aquí tinieblas puede significar en pecado. Pero si lo aplicamos al contexto, también podemos decir que es cuando no tenemos comunión los unos con los otros. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, significa aquí andar en luz es igual a tener comunión unos con otros. Si no tenemos comunión unos con otros, no andamos en la luz. Verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nadie, en otras palabras, podemos decirlo de esta forma, nadie que camine en la luz revelada por Dios puede dejar de reconocer su condición pecadora. Si confesamos nuestros pecados, desde el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bien, sigamos leyendo el capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Pero de qué está hablando? ¿De qué ha estado hablando? De la comunión los unos con los otros, ¿cierto? De la comunión, de decir, reconocer que somos pecadores. Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y luego venimos a lo que leímos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos.
El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora, cuando él dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. En otras palabras, andar como Cristo es igual a guardar sus mandamientos. Pero este es el detalle, que Cristo vino a morir por nosotros. ¿Por qué? Porque no éramos capaces de guardar los mandamientos. ¿Cierto? No éramos capaces. No éramos capaces de guardar los mandamientos. Es más, lo venimos de leer. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y mentimos. Y hacemos a Dios mentiroso. Por eso Cristo vino a morir, porque no éramos capaces, ni lo somos ahora, de guardar sus mandamientos al 100%. Por eso Cristo tuvo que venir a morir, porque Él cumplió la ley. Él la cumplió por completo. Él es el único que lo hizo. Y luego que Él murió, cumplió la ley, murió, nos dio salvación y el Espíritu Santo. Y es por eso que la verdad está en nosotros, porque Cristo está en nosotros a través del Espíritu Santo. Si la verdad está en nosotros y Cristo está en nosotros, tiene que haber una evidencia de eso. Tiene que haber una evidencia, eso es lo que está diciendo aquí. Y la evidencia es guardar sus mandamientos. Ahora, como no éramos capaces de guardarlos todos, los resumió en dos, ¿cierto? Los resumió en dos. ¿Cuáles son? Amar al Señor, amar al prójimo. Ahora, quiero decir algo. Creo que lo entendemos, pero es importante para siempre enfocar bien lo que Dios nos quiere, nos ha enseñado y nos va a seguir enseñando. No soy salvo, no somos salvos porque guardamos sus mandamientos. Porque ya dice ahí que hemos pecado y si decimos que no lo hacemos, mentimos. Somos salvos porque nos arrepentimos y nos convertimos al Evangelio. Porque me rendí y me entregué por completo a Cristo. Porque confesé mis pecados y acepté el sacrificio de Cristo. Entonces me volví esclavo de Cristo y Cristo me redimió con su sangre. Ahora escuche bien. Y porque Cristo está en mí, por amor a Él, es que guardo sus mandamientos. Todo eso lo hago bajo el poder y el trabajo del Espíritu Santo. Antes, ningún hombre era capaz de guardar los mandamientos a la plenitud. Ahora Dios, a través de Cristo, mandando a Cristo, cumple los mandamientos, nos liberta de la ley del pecado, amén, nos da salvación, pero también nos da el Espíritu Santo para ayudarnos a lo cual era imposible para nosotros, guardar los mandamientos. ¿Me doy a entender? Nos da ahora un poder. Ese es lo que dice en el verso 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si yo conozco al Señor, hay algo dentro de mí que me empuja a guardar sus mandamientos. Es el Espíritu dentro de mí, es el amor que tengo al Señor. Guardar los mandamientos del Señor es una manifestación de que Cristo vive dentro de mí. El hecho de que Cristo vive dentro de mí me hace guardar los mandamientos porque le amo. Esto no implica que seamos perfectos, ni que nunca pequemos, pero si lo amamos profundamente al Señor, lo amamos tanto que cuando pecamos nos sentimos mal. Y porque me siento mal, me arrepiento. Y por el amor profundo que le tengo, me voy a esforzar con toda mi fuerza
para cumplir el mandamiento del Señor, porque lo amo. Ya no como una carga de la ley, sino bajo la gracia, bajo el amor. ¿Me doy a entender? Somos libres de la carga de la ley. Pero por el amor que tengo dentro de mí hacia el Señor, se me viene algo a la mente. Vamos a ver si me sale bien. A veces la gente dice que el amor enceguece, ¿cierto? Y la gente es capaz de hacer tonteras por el amor. O sea, cosas locas, hablando carnalmente, ¿no? Entonces, si eso es carnalmente, ¿cuánto no? Espiritualmente para el Señor, si lo amamos profundamente. De eso se trata. Si en esto sabemos que nosotros le conocemos, que guardamos sus mandamientos, todo aquel que conoce al Señor realmente, todo aquel que conoce al Señor realmente, ha conocido el verdadero amor. Y por ese verdadero amor es que somos capaces de hacer muchas cosas. Muchas cosas. Hasta el punto de negarnos a nosotros mismos por amor al Señor. Como dije, no implica que seamos perfectos. No implica que nunca vamos a pecar. Es imposible. Ahí nos está diciendo, si decimos que no pecamos, nos engañamos. Sí pecamos. Pero vamos hacia el blanco perfecto, que es Cristo Jesús. Vamos trabajando con todo lo que tenemos por amor a aquel que murió por nosotros. Y por eso guardamos los mandamientos. Por eso caminamos en santidad. Porque Cristo nos amó. Hermanos, guardar su palabra, también dice la Biblia, a donde hemos leído en el verso 5, es una evidencia de que verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El hecho de que yo guarde los mandamientos de Dios es una evidencia. Eso es lo que dice, lo voy a leer. Verso 5, pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Es un autoanálisis aquí. ¿Guardo su palabra? Entonces sé, por esto sabemos que estoy en Él. La Biblia nos dice, lo tengo más adelante, que el amor de Dios fue derramado en nosotros a través del Espíritu Santo cuando le recibimos. Cuando recibo al Señor, luego de una conversión genuina, el Espíritu Santo es puesto sobre mí y el amor de Dios es derramado sobre mí. Eso es lo que dice aquí. Y entonces ese amor se ha perfeccionado dentro de mí porque me empuja a guardar los mandamientos de Dios. Está en Romanos 5:5. Lo leo rápidamente, la segunda porción del versículo. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos el amor del Señor. Y es ahí cuando Él se va perfeccionando, lo que se llama la regeneración, la santificación, el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida de santificarme. Es una evidencia de que Cristo está en mí, que el amor de Dios está en mí, trabajando en mí. Ahora, quiero como ponerlo claro. Juan está hablando de comunión. Si tenemos comunión con el Padre. Yo les hablo esto para que tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre. Y lo que hemos oído, eso es lo que les decimos. Le estamos predicando al Señor para que tengamos comunión. Dice, y tener comunión es andar en la luz. Si yo ando en las tinieblas, entonces no tengo comunión con los hermanos.
Ahora, volvamos a los mandamientos del Señor. Se resumen en dos: amar a Dios, amar al prójimo. Si usted lee toda la epístola de Juan, si usted va al capítulo 4, y usted lee también los otros versículos, habla del amor, le voy a leer algunos versículos. Capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Qué es lo que dice en el verso que leímos en el verso 3? En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. ¿Y qué dice ahí en el verso 7 del capítulo 4? Porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Voy al 10. En esto, este es tremendo. El verso 10, 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Me puse a meditar, dice, en esto consiste el amor. ¿En qué? Dice primero, no es en que nosotros le hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Qué quiere decir? Antes que amáramos al Señor, éramos enemigos de Él. Amén. Así dice la Biblia. Y siendo enemigos de Él, nos amó. En esto consiste el amor. El amor no consiste en amar al que te ama. El amor consiste en amar al que no te ama. Oh, eso es difícil. Mientras yo preparaba este mensaje, le tengo que ser sincero, va a buscar lo más profundo de nosotros. Yo creo que va a buscar la debilidad más grande. Va a buscar nuestro orgullo. Porque aquí no solo es de amar al prójimo o al hermano, es de amar al enemigo. Porque eso es lo que luego nos dice el Señor. Amar al enemigo. Y eso es lo que está diciendo aquí. En esto consiste el amor. Lo que está detrás de eso es que Jesús, el Padre, nos amó siendo nosotros enemigos de Él. Él nos amó. Y nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros. En esto consiste el amor. Dice el verso 11, amados, escuchen, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si Dios te amó siendo tú su enemigo, si Él te amó así, tú debes de amar así a tu hermano. Acuérdense lo que leímos al inicio. Cuando Juan está diciendo, esto os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Entendí algo? Para que una iglesia sea bendecida con gozo, para que nuestras vidas sean bendecidas con gozo, tiene que haber comunión entre mis hermanos. Tengo que tener yo comunión con Dios y comunión con mis hermanos. Así dice la Biblia, lo leemos, lo recitamos, que Dios manda bendición y vida eterna donde están los hermanos juntos en armonía. Hemos estado hablando de esto mucho, pero es un punto clave. Si volvemos a recordar lo que Dios nos ha estado hablando desde el comienzo, el carácter de Cristo, tiene que ver mucho. Entendí que el Señor en eso ha estado trabajando. En eso ha estado trabajando. Amor, ámense. Ámense. Si sigo, leyendo en el mismo capítulo 4, vamos al verso 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Luego de decir eso nos dice,
Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Vuelve a decir un poco, su amor se ha perfeccionado en nosotros como lo que leímos. Pero mire lo que dice. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Alguien ha visto a Dios? Nadie, ¿cierto? ¿Por qué dice eso? Tiene que ver con lo siguiente. Si nos amamos a unos a otros, Dios permanece en nosotros. Aunque nunca lo hemos visto, aunque no lo veamos, pero si nos amamos, Dios permanece en nosotros. Amén. Para que Dios permanezca aquí en nosotros, debemos de amarnos. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El amor de Dios va perfeccionándose en nosotros cuando nos amamos. En esto, verso 13, en esto conocemos, veo otra vez conocer, que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Porque cuando nos dio de su Espíritu, nos dio de su amor. Si salto al 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así es. Solo le estoy leyendo esto para darle el contexto de la carta. El contexto de la carta está hablando del amor. Del que conoce a Dios, guarda sus mandamientos. Y todos los mandamientos, como usted lo está viendo aquí, Él se está refiriendo a los dos que dio el Señor Jesucristo. Amén. ¿Estamos claros en eso? Ahora, vayamos a Mateo 5:38. Porque bueno, sabemos amar a Dios. El que ame a Dios, ame también a su prójimo, ame también a su hermano. Pero el Señor va más allá. Como he dicho, nos manda a amar a nuestros enemigos. Y vuelvo y repito, es esta parte, a cada vez que uno lo lee, si nosotros leemos genuinamente y detenidamente y con sinceridad esta parte, creo que a cada vez que la leamos, tiene que ministrarnos. Amar a nuestros enemigos. Sí, y le voy a decir algo, a veces nuestro enemigo, en nuestros ojos, es mi hermano. A veces mi enemigo va a estar aquí en la iglesia. Así a veces nos sentimos que el enemigo es mi hermano por lo que me hace, por lo que me dice. Si, imagínense que ya amar al enemigo es otro nivel ya. Si no somos capaces de amarnos entre nosotros, ¿cómo vamos a ser capaces de amar a nuestros enemigos? Y entienda bien. Por eso es que el Señor dice, el amor de Dios se ha perfeccionado, porque Él amó a sus enemigos, usted y yo. Usted y yo. Leamos. Y al leer, yo cuando leía esto a veces no entendía, pero entendí un poco más. Verso 38 de Mateo 5. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Aquí, si usted tiene Reina Valera, hay una Y. No sé si todas las Reinas Valera lo tienen. Y da una referencia. Y es Éxodo 21:24, Levíticos 24:20 y Deuteronomios 19:21. Y la verdad es que dice así. Así dice la Biblia. Ojo por ojo, diente por diente. Pero ¿qué sucedió? Es que la gente había tergiversado este versículo. Le había quitado la esencia, la intención de la cual Dios lo escribió. Este versículo, cuando dice ojo por ojo, diente por diente,
Era para quitar la venganza de las manos de los individuos y entregársela a los jueces. Y el propósito de haberle escrito era para garantizar que no nos íbamos a vengar nosotros mismos, sino que la venganza es de Dios. No sé si me doy a entender. Y lo que Dios decía es, en otras palabras, ojo por ojo, diente por diente, significa que el daño que me fue hecho al mismo nivel va a ser el castigo de la otra persona. ¿Me doy a entender? El nivel de daño que se me hizo es el mismo nivel. Pero si fuese yo quien me vengo, no va a ser a ese nivel, va a ser 3 veces lo que me hizo la otra persona. ¿Cierto? ¿Me doy a entender? Entonces Dios, el propósito de Dios es, ustedes no se van a vengar. Yo voy a tomar la venganza en mis manos. Yo he puesto leyes. ¿Me doy a entender? Pero ellos lo habían tomado así, ojo por ojo, diente por diente. Significa que tú me diste, yo me voy a vengar. Y no es eso lo que Dios dice. Y está claro, sabe, Proverbios, es más, en el Antiguo Testamento, Proverbios 20:22, dice, no digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Dice Proverbios 24:29, no digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Imagínense, ya en Proverbios, ya en el Antiguo Testamento, Dios nos decía y le decía al pueblo de Israel, no se venguen ustedes mismos. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque lo que está diciendo el Señor cuando está comenzando a hablar de los enemigos, amén, está poniendo las cosas en su lugar. Él está ministrando a la gente que se vengaba y usaba la palabra para hacerlo. Y miren lo que luego va a ir diciéndole. Y en el verso 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es fuerte, ¿no? Cada vez que leemos esto, wow, me pegan, tengo que poner la otra. Pero sabe que no es literalmente poner la otra. No es literal de poner la otra. Y le voy a probar. Si usted va conmigo a, creo que es, déjeme ver. Lo tenía aquí, se me perdió. Pensé que lo tenía, déjeme ver un segundito. Sí, aquí lo tengo, gloria a Dios. Dice, si usted va a Juan 18:19 al 24, se lo voy a leer rápidamente, 18:19 al 24. Juan 18:19 al 24. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Ahí le golpearon al Señor. ¿Se da cuenta? Y luego en el verso 23, Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Se da cuenta? Quiero que entienda aquí, usted, porque a veces pensamos que es literal poner la otra. Yo también a veces lo he pensado. Me pegan, tengo que poner la otra. No necesariamente tiene que poner la otra, pero ¿sabe lo que está implicando aquí el Señor cuando dice, no resistas al malo, antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra? El sentido o la esencia que tiene esto es, cuando alguien te dé un golpe, amén, tienes que estar listo a recibir otro.
No sé si me doy a entender. Aquí Jesús no le dijo, me pegaste aquí, aquí está la otra, pégame. No le dijo eso. Pero Jesús estuvo dispuesto a recibir más injurias, con más insultos, ¿cierto? Y no se airó en contra, sino que estuvo dispuesto a recibir más. Jesús es el ejemplo perfecto, Él es la palabra viva. Le golpearon, Él respondió con mansedumbre. Y mire qué tremendo su respuesta. Si he hablado mal, testifica en qué está el mal. No le devolvió. Si uno dice, bueno, si me golpeaste, ¿por qué me golpeaste? ¿Qué mal he hecho? Y si bien, ¿por qué me golpeas? Puso la otra mejilla. No literalmente, pero estaba dispuesto a recibir más mal. Amén. Lo leemos, hermanos, pero esto es ponerlo por obra. Necesitamos que el amor de Dios se perfeccione en nosotros. Se perfeccione. Cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Wow. Luego nos dice, y a cualquiera y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Estuve leyendo, no me quiero meter, solo quiero ir a otro aquí. Si usted pudiera analizar cada uno y a cada uno se va refiriendo a un ejemplo o a una situación específica del Antiguo Testamento. Y aquí, si bien recuerdo de lo que leí, los pobres a veces robaban las capas porque tenían frío. Entonces aquí se está refiriendo a situaciones específicas, donde sí, te robó un pobre, pero ve que él está en necesidad. Y por eso es que dice ahí, déjale también la capa. Por amor. No sea tan gravoso. Hay una necesidad. No es que robar es bueno, pero lo que el Señor está diciendo, obra con amor. Amén. Luego dice, en el verso 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Y lo interesante es que aquí, si vamos a lo que se está, a la referencia que ellos están dando, o el que el Señor está dando, está en Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Pero qué interesante, qué contradictorio, porque en Levíticos 19, 18, bien dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero al parecer, según los estudiosos, según un comentario, a eso que amarás a tu prójimo, dice que le agregaron y aborrecerás a tu enemigo. ¿Se da cuenta? Los fariseos, los que enseñaban, al parecer le agregaron, aborrecerás a tu enemigo. Por eso Jesús dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La Biblia nunca dijo eso. Nunca decía eso, ¿se da cuenta? Los maestros enseñaban eso, pero y el Señor nunca dijo eso. Y entonces Jesús viene y rectifica. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mire el verso 45. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Qué tremendo, ¿no? Para que seáis hijos de vuestro Padre. Está diciendo aquí que una de las evidencias que somos hijos de Dios es amar a nuestros enemigos. Qué tremendo.
Yo le digo, si usted es sincero y si usted busca dentro de su corazón, esto conmueve lo más interno del hombre. Amar al que me hizo daño, amar al que me maltrató, bendecir al que me hizo tanto mal, si es malo, es hijo del diablo. Hermano, yo leo esto y me ministra lo más profundo. No sé si usted lo reconoce. Hay bastante silencio. Pero que el Señor esté ministrando nuestras vidas. Quiero compartirles algo. A veces cuando uno comienza en el Señor, Dios prueba nuestra fe. Y no solo prueba nuestra fe, pero nos quiere santificar y quiere arrancar dentro de nosotros la obra de la carne. Y entonces Dios permite ciertas situaciones para probarnos. Para probarnos. Cuando yo estaba comenzando en los caminos del Señor, sucedieron muchas cosas que entiendo eran para salir, para empujarme, sacarme fuera. Tal vez lo he contado, pero lo voy a volver a contar porque viene al caso. No me recuerdo si lo he hecho o no, pero buscando del Señor, buscando dónde congregarnos, comenzamos un pastor nos estaba visitando. Y recuerdo con mis papás, lo recibíamos, le dábamos comida, yo trabajaba y le damos dinero para su gas. Yo saqué de mi propia bolsa y ese pastor vino a hacer bueno, al decirlo tal vez algunos de ustedes lo van a saber quién es, pero no es en el contexto del que estamos hablando, me doy a entender. No es para maldecir a esa persona, sino para exponer que es real, me doy a entender. Ese pastor estaba organizando la campaña de Gigi Ávila cuando vino aquí y la hermana ríe porque sabe de qué estoy hablando. Pero la verdad es que esta persona nos robó una gran cantidad de dinero, nos mintió descaradamente. Y lo peor es que en nuestra, y voy a hablar por mí mismo, ¿verdad? En nuestra inocencia de servir a Dios, le perdonamos. Todo ese mal que nos hizo, le perdonamos y queríamos servir genuinamente a Dios. Y después de que pasó, fueron tantas cosas, hermanos, donde vivimos cosas horribles en nuestra propia casa. Y en la misma campaña donde nosotros solo queríamos servir a Dios y Él nos oprimía, nos acusaba de cosas como que éramos los peores, que nosotros le robamos la campaña y que nosotros hicimos esto y nos acusaba de mil y unas cosas. Y a pesar de eso le perdonamos y seguimos con Él. Y Él nos mandó hacia una iglesia porque había tanta mentira en todo eso, donde supuestamente Él estaba trabajando con esa iglesia. Y yo iba de vez en cuando y caí en gracia con el pastor de jóvenes. Y entonces Él comenzó como a poner muros. Y hasta recuerdo que las últimas veces que íbamos a esa iglesia, Él nos quería echar. Estamos en la iglesia y nos venía a ver y como reclamando que qué hacíamos aquí, que qué veníamos a hacer. Y en otras palabras nos quería echar de la iglesia. Lo tremendo es que caí en gracia con el pastor de jóvenes y había una actividad que se estaba haciendo para los jóvenes, era una iglesia inglesa, y habíamos organizado una cena para recordar fondos. Entonces todos los jóvenes éramos meseros. Y los adultos y invitados llegaron y nosotros le hicimos la comida, le servimos. Y probablemente el pastor de jóvenes estaba ajeno a muchas cosas, pero él me puso a ese pastor. Yo tenía que servir a ese pastor.
servirle la comida, atenderlo. No sé si me doy a entender. Después de que, es más, él ya comenzó a hablar mal de mí. Primero hablaba bien de mí, que yo quería llevarme a predicar y evangelista y no sé cuánto, pero después todo era lo contrario, en contra de mí. Yo era un joven que estaba comenzando. Y yo tuve que ir, yo dije, wow, ¿qué es esta situación? Tengo que ir a servirle a él, servirle, atenderle cuando él me ha hecho todos estos años. Él me ha robado a mí y a mi familia. Él ha dicho cosas mentirosas, mentiras de mí, y le voy a servir. Pero Dios te prueba. Dios nos prueba para saber cuánto le amamos y cuánto estamos dispuestos a seguirle y a poner por obra su palabra. Yo le serví. No me negué, no me fui corriendo. No comencé a reclamarle a Dios. Simplemente puse la otra mejilla. Y yo recordaba eso y decía, wow, ¿cómo es? ¿Cómo es que Dios trabaja cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida y trabaja en tu corazón? Y puedes manifestar el carácter de Cristo. Amar a tus enemigos. Les hablo todo esto solo para darle a entender que tiene que haber evidencia de una conversión. En lo que leímos, ¿qué dijo? ¿Qué es lo que leímos? En la parte donde decía, lo perdí, para que seáis hijos de vuestro Padre, ¿verdad? Aquí mismo, ¿no? En el verso 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Miren lo que dice luego en el 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, esto es para ministrar nuestras vidas profundamente. Una manifestación de que somos hijos de Dios, una evidencia de que somos hijos de Dios, es el amor que reina en nuestro corazón. Tiene que haber evidencia, hermano, de que somos hijos de Dios. Y si analizamos poco a poco lo que dice el Señor Jesús en el verso 44, yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo se puede lograr eso? Esa era mi pregunta. ¿Cómo puedo yo lograr amar a mi enemigo? Carnalmente no lo voy a poder, humanamente no lo voy a poder. Alguien nos decía, la gente, ¿verdad?, puede decir esto. Es que no soy como tú, es que no soy como Cristo, yo mismo. Y es cierto, no somos. Pero Cristo que está en mí, Cristo que está en mí, el poder que está en mí, el que transforma mi corazón de piedra en corazón de carne, es Él. Es Él. Amad a vuestros enemigos. ¿Cómo puedo yo amar a mi enemigo? Renovando mi mente, entendiendo, como ya lo he dicho, y espero que lo entendamos más a profundidad, que yo era enemigo de Dios y Él me amó a mí. Yo era enemigo de Dios.
A la gente del mundo, la gente religiosa, no entienden eso. Ellos no piensan que son enemigos de Dios. Piensan que Dios está con ellos. Piensan que porque creen en Dios están a buenas con Dios. No. Somos enemigos de Dios si no estamos en Cristo, si no nos hemos arrepentido, si no le hemos servido. Somos enemigos de Él. Pero Él nos amó. Es así que podemos amar al enemigo, porque eso nos fue dado a nosotros primero. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Bendecid a los que os maldicen. ¿Cuántas veces fallamos en eso? Yo también. Fallamos en bendecir a los que nos maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y aquí tengo un comentario de un siervo de Dios, David Wilkerson, que me llamó mucha la atención y lo quiero compartir porque vale la pena. Vale la pena. Esto cuando dice aquí, haced bien a los que aborrecen. Dice este siervo de Dios, que ya está con el Señor, ¿verdad? Dice que en el griego, en el sentido griego, esto significa, escuche bien, haz todo en tu poder para conseguir la sanidad de tu enemigo y su recuperación de la trampa de Satanás. Mi enfoque debe estar en el engaño del alma del enemigo, de mi enemigo, de tu enemigo, y no en mi propio dolor. ¡Qué tremendo! Lo que está diciendo aquí este siervo, analizando en el sentido griego, haced bien a los que aborrecen, es de que yo debo de poner mi mirada como la de Cristo. Amén. Como la de Cristo. Que yo era su enemigo, pero a pesar de que yo era su enemigo, Él hizo todo en su poder para buscar mi sanidad y sacarme de la trampa del diablo, del engaño del diablo. Y no puso su mirada en su propio dolor, sino que puso su mirada más allá de su dolor cuando Él iba a ver la liberación de todos los que estamos cautivos. ¿Me doy a entender? Wow, dije yo, qué tremendo poder ver y hacer todo lo que está en mi poder para conseguir la sanidad de mi enemigo y sacarlo de la trampa en la cual su alma está envuelta. Wow, eso solo es el poder de Dios. Solo el poder de Dios puede hacer eso en nuestras vidas. Solo el poder de Dios. Lo he estado diciendo, ejemplos, a veces nos cuesta poner en práctica lo que aprendemos. Pero Jesús, como dije, es el ejemplo perfecto. Jesús en Lucas 23, 33 y 34 se lo leo. Dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Cristo lo ponía por obra, Él ponía por obra, Él no solo predicaba, Él lo hacía, lo vivía. Lo vivía. Dice 1 de Pedro 2, 21 al 23. Escuche bien, 1 de Pedro 2, 21 al 23. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El ejemplo ahí está. Cómo reaccionar, cómo hacer, cómo poner por obra, ahí está, claro.
quiero detenerme un poquito porque se me venía algo, lo quiero tratar de compartir lo mejor que puedo con ustedes. El Señor, cuando lo maldecían, no respondía con maldición, ¿cierto? El Señor dice: venid a mí todos los que estáis cargados, yo os haré descansar. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como la del mundo. Amén. La paz del mundo, cuando un enemigo lo hiere, buscar la paz es ir y vengarse. Ahora estoy en paz, me vengué. Pero la paz de Dios es: no me voy a vengar, te voy a bendecir. Voy a dejarlo a Dios. Voy a orar por ti. Voy a hacer lo que dijimos. Voy a hacer todo lo que pueda en mí para sacarte de la trampa del enemigo, aunque eres mi enemigo. Y ahí es donde la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, viene a nuestros corazones. Pero ¿qué sucede muchas veces? Recuerda cuando abofetearon a Jesús, lo leímos y le dijo: bueno, si lo que dijo es malo, pues dime en qué está mal. Muchas veces cuando nos hieren o dicen algo, reaccionamos en la carne, ¿cierto? Y respondemos con otra ofensa. Y eso hace como un rebote. Ofendí, me ofendió, y va así, y crea un caos. Amén. Pero si yo detengo y ejerzo dominio propio, se corta eso. ¿Me doy a entender? Y lo dejo a Dios. Y esto que tengo lo entrego a Dios. Hay paz. Y no se hizo un caos. Amén. Por eso es que Jesús pudo decir, porque Él era íntegro y tenía el fruto del Espíritu, Él pudo decir, no reaccionó golpeándolo, no reaccionó con ira, más bien dijo: ve mi testimonio. ¿Algo hice yo malo? Y si lo hice, dímelo. ¡Qué tremendo! En vez de que Salomón me ofende, yo lo ofendí, y después no puedo decir: ve mi testimonio. Si hice algo malo, sí hiciste algo malo, respondiste. En eso sí me doy a entender. Pero si me callo y recibo, y digo: hermano, ¿qué pasa? ¿He hecho algo malo? Lo callé. Mi testimonio, el fruto es fuerte. Y rompo con toda malicia. Pero si reacciona en la carne, el problema se agranda, la ira. Yo estaba leyendo Proverbios estos días. Ahorita no lo voy a poder encontrar, pero lo voy a parafrasear. Me ministró tanto. Habla de la ira. Y dice que, en otras palabras, el que no es sabio, lo estoy parafraseando, no es precisamente así, entienda. Pero el impío, creo que dice, no recuerdo la palabra exacta, creo que es el impío, dice que da rienda suelta a su ira. Pero el sabio la detiene y le pone fin. Airaos, pero no pequéis. La ira puede venir, pero yo tengo algo que se llama Espíritu Santo y eso me da dominio propio. Amén. Quería compartir eso con ustedes. Jesús es nuestro ejemplo, no maldecía. Dice que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quiero darles también, mire Pablo, rápidamente, ya voy hacia el final. Pablo es un ejemplo también. El hombre que dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Mire lo que dice en 1 Corintios 4, 12 y 13. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pero mira lo que dice Pablo, wow. Voy a volver a leer parte por parte. Dice: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, sin embargo nos maldicen.
nos maldicen. ¿Y qué? ¿Cuál es su respuesta? Bendecimos. Padecemos persecución. ¿Y cuál es la respuesta? La soportamos. Nos difaman. ¿Y cuál es la respuesta? Rogamos. Qué tremendo. Y luego dice, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo. ¿Se imagina? Si alguien era perseguido, si alguien fue maltratado, aparte de Cristo, fue Pablo. Dice en una de sus cartas, creo que cuando los iban a llevar a juicio, todos los dejaron, todos se fueron, solo él quedó. Y después les dice, si bien recuerdo, no le tomen eso en cuenta. Imagínese usted, así como el Señor, cuando lo fueron a agarrar, todos sus discípulos se fueron. Pedro lo negó 3 veces y no le tomó en cuenta. Así Pablo dice que lo dejaron solo sus hermanos. Y él tenía la capacidad, tenía el Espíritu Santo que hasta el punto que dice no les tomen eso en cuenta. Oh Dios mío, hermano. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Pablo, vemos también a Moisés. ¿Se recuerdan cuando Miriam, su hermana, habló mal contra él? Habló mal. Dios se enojó. Le tiró lepra. Pero dice la palabra que Moisés era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Duele cuando un familiar te hiere. Duele cuando un hermano te hiere. Pero la respuesta de Moisés en Números 12:13 es: entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que le sanes ahora. Hombre de Dios. Vemos ejemplos claros. Cómo poner por obra la palabra del Señor. Esteban, ejemplo que uso muchas veces. En Hechos 7:60, cuando lo están apedrando, cuando él pudiera decir a esa gente, hijos del diablo, nos vamos a ver en el infierno. Nos vamos a ver en el infierno, los voy a ver en el infierno. ¿Cuál fue la reacción del hermano Esteban? Dice en Hechos 7:60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hombres llenos del Espíritu Santo. Quiero concluir. Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Lo voy a volver a leer. Dice, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. En otras palabras, hay una honra que Dios ve cuando pasamos por alto las ofensas. Proverbios 19:11. En otra ocasión, Pablo, en Corintios creo, les está reclamando a los corintios y le está diciendo, ¿cómo es posible? Estoy parafraseando, que ustedes lleguen a los tribunales siendo hermanos en Cristo. ¿No son capaces de arreglar sus problemas entre ustedes? Y luego él mismo dice, ¿no son capaces de soportar el agravio? En otras palabras, está diciendo, ¿por qué ir al tribunal? Más bien soporta el agravio, ya sopórtalo ya, si eres hermano. Como dice aquí, y su honra es pasar por alto la ofensa. Lo voy a invitar a que nos pongamos de pie en esta tarde. Sé que era un mensaje como donde nos hace meditar, pero era lo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Sabe? Mientras estaba sentado ahí y meditaba en el mensaje, los enemigos de los cristianos en este tiempo se han multiplicado.
Estamos llegando a un tiempo donde somos la escoria de este mundo, así como Pablo dijo. Donde ser cristiano genuino, que vive la palabra, es lo peor de este mundo. Estamos llegando en momentos como los de Esteban, donde predicar la palabra de Dios nos puede llevar a un punto donde nos apedrean. Y Dios me ponía eso en el corazón. Siento que es el Señor. Porque estamos llegando a un momento donde vamos a tener, y tenemos muchos enemigos. Donde podemos llegar a un punto como Esteban, como el Señor, donde podemos ser apedrados por nuestra fe. Estamos llegando, dice en Mateo, creo que es el 24, cuando Jesús comienza a decir del fin del mundo, habla de hermanos que se entregarán unos a otros. Vamos a necesitar el amor de Dios para mantener nuestra paz, para amar a nuestros enemigos, para llegar como Esteban, que él, siendo lleno del Espíritu Santo, predicando, lo apedrean y su corazón no se llenó de odio y rencor, sino que se llenó de compasión por sus enemigos. Yo meditaba ahí y decía, wow, Señor, estamos llegando a un momento crítico en la historia donde el cristianismo, el verdadero cristiano, vamos a estar en la posición probablemente de Esteban. Y si no tenemos el amor de Cristo perfeccionándose en nosotros, no lo vamos a lograr. Y no solamente no lo vamos a lograr, si no ponemos por obra la palabra de Dios y no nos amamos a nosotros mismos, andamos en tinieblas. No lo leí, pero en una porción de Juan, en la carta, dice que el que nos ama, dice que anda en tinieblas, no sabe dónde va. No sabe dónde va. Está enceguecido. No es un problema dentro de las iglesias el amor. No es un problema en las iglesias donde se nos reclama constantemente. A la iglesia del Señor, la falta de amor. Sigamos trabajando, hermano. Sigamos trabajando, dejando que el amor del Padre sea perfeccionado. Sigamos trabajando para demostrar a nosotros mismos también que somos hijos de Dios, como lo leímos, para que seáis hijos de vuestro Padre. Hermanos, hay una diferencia entre nosotros y todas las religiones del mundo. Esa es la diferencia, que hay un poder dentro de nosotros. Hay gente que se cree moral, hay gente que se cree con tanta cosa de religión. He visto budistas donde supuestamente los budistas son alta moral, perseguir a los cristianos, quemar a cristianos. Todas las religiones en contra de nosotros, donde supuestamente son altamente morales. Pero hay una diferencia en el cristiano que va más allá de la moral humana. Es que él es capaz de amar a su enemigo. Él es capaz de ir más allá porque tiene un Cristo vivo dentro de él. Sigamos pidiéndole al Señor que derrame de su amor en esta iglesia, en nuestros corazones, para que como Juan dijo, esto os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Que si tenéis comunión con el Padre, tengan comunión los hermanos unos con otros. Ámense, perdónense. Si yo puedo perdonar a mi enemigo, ¿cómo no va a perdonar a mi hermano? Si la palabra me dice que tengo que buscar cómo velar por la sanidad de mi enemigo para sacarlo de la trampa, ¿cómo no voy a hacerlo por mi hermano? Y si mi hermano es mi enemigo, pues la palabra me dice que lo ame. Porque yo una vez era enemigo de Dios y Él vino a morir por mí, siendo yo su enemigo, para liberarme del pecado
y de la eterna perdición. Vamos a orar, hermanos, en esta preciosa tarde. Vamos a orar. Le invito a que ore ahí donde usted esté. Entre en comunión con el Señor. Haga un autoanálisis de su corazón. Créame que lo hice mientras yo leía esto. Yo analizaba mi corazón. Analizaba lo más profundo de mi corazón. Y decía, Señor, si frente a esta persona, ¿está mi corazón bien? Estoy siendo confrontado con tu palabra. Y yo quiero ser tu hijo, Señor. Así que perfecciona tu amor en mí. Le invito a que usted ore ahí. Padre, en el nombre de Jesús, queremos ser genuinamente tus hijos. Queremos poder amarnos. La carta de Primera de Juan nos insta de principio a fin. Amaos unos a otros. Amaos unos a otros. Si andáis en la luz, amaos unos a otros. Si no os amáis unos a otros, estáis en tinieblas y la verdad no está en ustedes. Esto os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Dios mío, sigue forjando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Síguelo forjando. Perfecciona el amor de Dios en nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que podamos ser hijos del Padre. Perfecto. Manifestando ese amor hacia mis hermanos y hacia nuestros enemigos. Y de esa forma obtendremos paz en nuestro corazón. Dios mío, yo te pido que el poder de tu Espíritu Santo nos ministre en esta preciosa tarde, donde podemos hacer un autoanálisis de nuestro corazón. Primero, si realmente nos hemos convertido. Segundo, si nos hemos convertido, ¿hasta qué punto el amor del Padre ha sido perfeccionado en mi vida? Señor, que el poder tuyo en este lugar nos empuje a cambiar. Nos lleve, Señor, más hacia ti, hacia la perfección. Oh, Dios mío, que la palabra, que es como un espejo, Señor, ministre nuestras vidas, nos haga cambiar, renueve nuestra mente, nos llene de amor, nos llene de Cristo Jesús. Podamos soportar el agravio en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, bendice a mis hermanos en esta tarde. Habla a sus vidas, ministra sus vidas. Te lo pido, Señor, y mis hermanos que no están aquí, y todo hermano que una vez se congregó aquí ya no está aquí, Señor, también ministra sus vidas. Que pueda haber perdón en sus corazones también. Ministra, Dios mío, a tu pueblo. Dios mío, en el nombre de Jesucristo, derrama de tu amor sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Padre, te rogamos en esta tarde. Queremos ser ministrados por tu presencia, esa presencia que cambia nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Oh, te alabamos y te bendecimos. Sí, vamos a cantar, hermano. Cantemos. Señor. Oh, sí, cantemos con nuestro corazón. Oh, yo quiero ser